Una vez hemos elegido nuestro material de simulación, el siguiente paso es crear las restricciones estructurales, es decir, si hay limitaciones de movimiento porque está anclado o hay piezas que no se pueden mover. En este caso, vamos a pinchar en el menú y daremos a Structural Constraints, o simplemente pinchando en el icono que aparece arriba, pues estaríamos en el mismo caso. Ahí aparece un menú que nos va a dejar elegir el tipo de restricción estructural. En este caso tenemos uniones fijas, uniones tipo pin que pueden rotar a lo largo de un eje, uniones sin fricción, donde el material estaría simplemente apoyado, que podría moverse en dos de los planos, y bueno, algún tipo de elementos un poco más avanzados. En este caso también tendríamos el gadget, es decir, cuál es la parte de nuestra pieza que va a estar fija. Y por último tendremos los ejes en los que vamos a poder fijar esa pieza. En este caso, como se trata de una especie de perchero que va a estar sujeto a la pared, pues yo tiraré la pieza y en este caso diré que esta parte va a estar restringida, en este caso, en uno de los ejes, que sería el eje Z, ¿vale? Si vemos en el menú, el eje Z sería este, con lo cual un poco lo que queremos es que no se despegue de la pared, ¿vale? Con lo cual seleccionaríamos el eje Z como el elemento que vamos a tener fijo, ¿vale? Además, para ser un poco rigurosos, ¿vale? Tendremos nuestros 4 tornillos. En este caso, eso quiere decir que a través de estos 4 puntos nosotros vamos a tener anclados justamente los otros dos ejes, el X y el Y. ¿Vale? Z estará anclado por la pared y los tornillos harán que no se pueda mover ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha. ¿Vale? Por lo cual repartiremos esos puntos en los 4 tornillos que tenemos en el caso que estoy enseñando como ejemplo. ¿Vale? Como veis, aparecen unos pequeños iconos de candadito. ¿Vale? Aquí también aparece el icono de candado para mostrar que ese elemento va a estar fijo. ¿Vale? Además, vemos que en nuestro estudio de simulación, en este caso el estudio 1, ¿vale? Podemos cambiarle el nombre, pero vemos que pone Study 1, Static Stress, y podríamos poner lo que quisiéramos, ¿vale? Y aparece por defecto el caso de cargas número 1, que tiene tanto las cargas como las restricciones. ¿Vale? En cargas vemos que no tenemos todavía nada, y en restricciones tendremos las dos restricciones que hemos creado, ¿vale? Podríamos editarlas si nos hemos equivocado, o con el clic derecho podríamos suprimirlas para ignorarlas o borrarlas si queremos eliminarlas definitivamente. Entonces, una vez que hemos comprobado que están las dos restricciones creadas, pasaríamos al siguiente menú, en este caso el menú de cargas. Si abrís el menú, veremos que tenemos también algunas posibilidades. La más importante será el menú principal, Structural Loads, ¿vale? Las cargas estructurales, también pinchando en el menú directo, procesos directos. Y luego tenemos pues, algún tipo de cargas un poco más específicas, como si son cargas lineales globales o angulares, o incluso si queremos activar la opción de contar con el valor de gravedad, ¿vale? Que en alguno de nuestros casos puede ser importante definir. ¿Vale? Además, por defecto tendremos el centro de masas y podemos definir si queremos que varíe o no. Nosotros vamos a centrarnos en abrir el menú de cargas estructurales. Y en este caso, como veremos, tenemos distintos tipos de cargas, ¿vale? Las más comunes están aquí representadas, obviamente son siempre una fuerza local, una presión repartida, un momento, en este caso una presión hidrostática o multisuperficial. En este caso luego tendríamos la opción de una fuerza remota, cuando la fuerza no se aplica directamente en nuestra pieza, pero a lo mejor se aplica en una pieza que está en contacto con la que estamos estudiando. ¿Vale? Tenemos también la presión hidrostática y el momento remoto, que funcionaría igual que el momento, pero pues creando
esa simplificación, en lugar de tener la simulación en varias piezas, pues arrastrando el momento que generaría. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, para esta prueba vamos a utilizar el más sencillo, que sería la fuerza. En este caso también tenemos que darle el lugar objetivo donde se va a aplicar esa fuerza. En este caso, bueno, podríamos aplicarlo o bien en la barra, o bien yo voy a poner el caso más drástico, que sería pues que todo surja en esta superficie. ¿Vale? Por defecto, cuando aplicáis a una superficie, veis que aparecen las fuerzas normales a la superficie. Esto, cuando son fuerzas planas, suele ser así, pero en nuestro caso puede que nosotros no necesitemos esa fuerza, sino que pues, a lo mejor vamos a pensar en generar una fuerza hacia abajo, ¿vale? Con un peso determinado. Por ejemplo, porque queremos colgar algún tipo de peso. En este caso, vemos que una vez que hemos seleccionado el objetivo, tenemos el tipo de dirección. En este caso veis que por defecto aparece normal. Nosotros podemos cambiar o el ángulo o los vectores. Entonces, si cambiamos el ángulo, pues bueno, simplemente si estamos en esta vista, pues podríamos en este caso girarlo manualmente con la rueda 90 grados. O bien vemos que tenemos el ángulo X, Y, Z y nos va a permitir, en este caso, si tuviéramos la vista tridimensional, pues también girar en el eje, en este caso X, o en el eje Z. En este caso el eje Z no varía nada, puesto que la carga no tiene que ver con ese eje, sino solo con X e Y. ¿Vale? Además, si seleccionáramos vectores, ¿vale? Podríamos distribuir las fuerzas que vamos a aplicar entre los ejes X, Y o Z. ¿Vale? Yo voy a hacerlo visualmente, como habíamos previsto, poniéndole que nuestra fuerza va a ser de 90 grados y así simplemente tengo que poner una de las magnitudes, es decir, la fuerza global. En este caso, como ejemplo, voy a poner que tenga que soportar pues, una fuerza, por ejemplo, de 1000 newton, ¿vale? Y veis que tenemos 1000 newton a menos 90 grados. ¿Vale? Además, si esta fuerza estuviera al revés, podríamos variarla para que fuera hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? En este caso, una vez que hemos creado esta fuerza, ya tendríamos, vemos el eje X es 0, el ángulo es menos 90 y el de Z es 0. ¿Vale? Si cambiáramos a vectores, vemos cómo se descompone la fuerza entre los tres vectores y solo tenemos fuerza en el eje Y de menos 1000 newton. ¿Vale? Una vez que pinchamos a OK, ¿vale? Veremos cómo se crea aquí nuestra fuerza, que de nuevo podríamos o editarla, o con el clic derecho suprimirla, o incluso borrarla, en función de si nos hemos equivocado o si queremos variar algún elemento. Vale, pues ahora mismo continuamos con el resto de menú.